Malabuchini el kim, titala kalesh, hachki makinwol behlae. Hachki makinwol behlae. Estoy muy alegre el día de hoy. Hachki makinwol. Ajá. Konesh kanik mayat am, konesh meya, konesh tzib, konesh shok, leer, estudiar, se puede interpretar. Konesh meya, vamos a trabajar. Konesh kambal, vamos a aprender también. Kambal, solo es kambal, konesh kambal, vamos a aprender. Entonces, algunos me preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre konesh kambal y konesh kanik? Mayat am. ¿Algún maya hablante por allá? Konesh kambal, konesh kanik mayat am. Todavía, no se preocupen. Lo vamos a ver con los verbos transitivos e intransitivos, ¿vale? Oraciones transitivas e intransitivas. Por ahora lo que nos interesa es entender. Konesh meya, konesh tzib, konesh shok, konesh kambal, konesh meya, konesh shok, konesh kanik mayat an, yetel, bishabelesh, hachki makiwol, tohiwol, kohanen, yahimpol, ya in which uno, in which of, plural, ¿no? Etcétera. Bueno, pues continuando con el tema, decidí mejor compartir los videos en el grupo, si me dan permiso, porque la verdad fueron como 5 los que fueron los excelentes trabajos que me enviaron, bien realizados. Igualmente, con pasión se ve, con mucha emoción, entusiasmo, de aprender el Mayat Am, ¿no? Entonces, para no generar tiempo, etcétera, dije, mejor, si me dan permiso, los comparto en el grupo y hoy seguiríamos, ¿no? Con el tema, ¿no? De saludos y despedidas, ¿no? Y nos quedamos, ¿no? Vamos a ver. Nos quedamos hasta aquí el día lunes con Bishanikech y Bishawanil, que fue la tarea que están haciendo, las diferentes formas de responder. To inwol, Ohanen, Yahimpol, Tanin Chokwi, Yanten Seem, Luban inwol, Kima Kingwol, Hachki Makinwol, Hachki Makinwol, Ohanen, Iken, Ohanen, Iken. De repente, Bishawanil, Ohanen, Iken. La forma también tenemos que ver, y eso es lo que yo califiqué a algunos, porque de repente le preguntaban, Bishabel, y estaba así, Tsiken, está riendo, pero está tsik, molesto. Digo, ¿cómo? No tiene la expresión, compañeros. Hay que tener también mucho cuidado, ¿no? No puedo decir toh inwol, que estoy sano o de salud, diciendo, Bishabel, toh inwol, ¿estás sano? Y con esa cara, ¿no? Con esa expresión, como que no va, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en la forma, la lengua maya, la riqueza, la expresión que debemos de tener, ¿no? O de repente, Bishabel, Beimbel Chanweche, Beimbel Chanweche. No, acuérdense que el Belwech es la conexión, es cósmica, es el que, como el sol salió, se cruza con la luna, un momento hermoso, un encuentro de dos astros, más allá de, no puedo decir, Beyubel Chanweche, Beyubel Chanweche, no, Bishabel, Beyubel Chanweche, bello, así, hach bello, muy así o exageradamente, hach bello. Entonces, aparte de estos, llegamos entonces con los camaradas, amigos, etailo, ¿no? En maya, ¿no? Etailo, et all, et ha'il, hay varias formas de decir amigos, ¿no? Y lo primero que hacemos cuando hay confianza es decir, Bishtum. Yo no puedo llegar con un abuelito y decirle, Bishtum, ¿qué va a pasar? Waskop, coscorrón o un
No puedo llegar con un abuelo, ya no hay valores. Hay que enseñar esa parte. Hay jerarquías en la cultura maya, con los hermanos mayas, ¿no? Vale. Entonces, decimos Bishtun solo con amigos, eta y lo de confianza. Ajá. Cuando hay una confianza entre nos, ¿no? Ya no puedo llegar, repito, tal vez si el abuelo me ha brindado esta confianza, yo le puedo decir a un abuelo, una abuela, Bishtun, chich, Bishtun, ¿no? ¿Qué tal, abuelo? ¿Por qué? Porque Bishtun es ¿qué hay? ¿Qué onda? Bishtun es la interpretación que le estamos dando, ¿no? Ajá. Perfecto. Muy bien. Entonces, la forma de responder Bishtun, pues puedo decir Chembeya, aquí nomás, porque es amigo, ¿no? Es un cuate, un camarada. Bishtun es como el inglés. Hey, what's up? What's up? ¿Qué onda, no? What's up? Puedo decir, what's doing? No tiene sentido. What's doing, what's up? No. Ajá. O también, a veces dicen, ba'ash. ¿Qué significa ba'ash? Es para hacer pregunta, ¿qué? Ba'ash, ¿qué? Entonces, hoy en día llego en las comunidades, los cholitos que están allí, que ya se sienten de la de New York, o no sé qué onda, dice, hey, bash onda. Bash onda, brother, dice. ¿Cómo que bash onda, brother? ¿Dónde quedó Bishabel, Bishawanil, Bishyanikech? La erosión de la lengua maya, la pérdida, la opresión de una lengua dominante hacia nuestra milenaria lengua, está así como que, ¿qué está pasando? ¿No? Hay un micrófono abierto por allá, por favor. Por favor, Profe, ¿dónde está? una pregunta. Sí, sí, sí. Cuando te preguntas qué hay y para responderle, ¿y tú? ¿Cómo sería? Para después de responder Sí. Chembeya o Mishbaal. Ajá. Ujú. Ok. Vamos a ver si está. Puedes decir Kushtun Tech. Kushtun Tech. Ahora terminando de esto, voy a abrir el pizarrón para poner los textos, ¿vale? Vayan preparando sus dudas. Perfecto, ¿vale? Ok, muy bien. Muy buena observación, ¿sí? Porque yo quiero preguntarle también al camarada. Acuérdense que este es entre amigos, entre hermanas, entre hermanos, en la casa, ¿no? Llego en la casa, Kik, hermana, Kik, hermana, Bishtun, no puedo llegar. Si yo como padre de familia quiero transmitir los valores a mis hijos, yo creo que tengo que explicarles muy bien la diferencia Bishabel, Bishyanikech, Bishawanil y Bishtun. Ajá. Y no rellegar y decir, Bash onda, brother, Bash onda ese. Llega un niño de 5 años conmigo, me dice, Bash onda, profe, me dice. 5 años de niño, Bash onda, teacher. Bash maya, onda español, teacher inglés. Oh, padre mío, ¿qué está pasando? Ajá, entonces y no se está enseñando la lengua maya en las escuelas. Y yo tratando de rescatarlo por acá. Imagínense si se enseñara cuántos valores. Ya se está perdiendo todos los valores implícitos dentro de la milenaria lengua. Ajá. Entonces nosotros que estamos teniendo esta oportunidad de conocer más allá de compartirlo, transmitirlo, por eso les pido esas actividades con sus hijos, con sus nietos, con sus familias, hermanos, etc. Entonces, el Bash Onda, o para acabar, ahí les va algo más peor, ¿no? Él les dije Bash, ¿qué significa? Bash es qué. Entonces los cholitos, ¿no? Bash Onda, ¿no? ¿Qué onda? Hay entonces un grupo que lo ha terminado de acabar. Está acabando peor. Ahí les va el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que les pregunté en la clase pasada, ¿no? La palabra kiss en inglés, ¿no? Kiss, beso. En maya, ¿qué es kiss? Flatulencia. Flatulencia, pedo. Ajá. ¿Y saben qué hacen? Dicen, bash kiss. ¿Qué pedo? Ah, Dios santo. Mi lengua maya, ¿qué pasó? Bashkis, llega el chavo y le dice, y a un abuelo no le puedes decir eso. ¿Dónde está el respeto? Llegas,
¡Hey, Bashkis! ¡Bashkis! Dice, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, estamos en confianza, somos adultos por eso, pero con los niños de preescolar yo no puedo decirles ejemplos de este nivel, pero ustedes mayores vean, vayan observando, dónde se está, ¿no? Dando esta forma de, ok, perfecto. Entonces, Bishtum, la tercera forma de responder, Chembeya, aquí nomás, así nomás, también se interpreta Chembeya, o Mishbal, nada, no hay nada, no hay nada, o así. Ok, perfecto. Aprovechando entonces el espacio del compañero, pues para no ser más larga, vemos las formas de otras expresiones, tal vez para ver si tiene en maya, tal vez lo piense yo en español, pero la tendremos en maya. Entonces, del compañero, por ejemplo, su pregunta fue, ¿y tú, no? Para preguntarle, ¿Kushtun? Tome nota, por favor. Tech. ¿Kushtun? ¿Kushtun tech? ¿Kushtun tech? Aquí tampoco lleva signo de pregunta, porque en el kush está implícito el signo de interrogación, ¿vale? Entonces, kushtun tech, solo le pongo la entonación, el acento, ¿no? La expresión, ¿vale? Kushtun tech, y él, pues, depende, Chenbei. Podría también decir Chenbei. Shana. Aquí se ve la diferencia que el primero respondió Chenbeya, pero el otro cuando responda Chenbei Shana. Solo así también. O también así. O y de igual, ¿no? O es igual. Chenbei Shana. Vale. ¿Algunas preguntas, dudas en este pequeño apartado para que se vayan respondiendo ahorita que está el Yo pizarrón? no, profe, alcanza. Ajá. También, bueno, yo me acuerdo que cuando a veces le preguntaban qué estás haciendo, a veces decían, aquí rascando mi tuch. Que eres en maya, ¿no? Pero En maya, Bashkabetik, pero responde en español o en maya, rascando no, el en tuch. maya, o sea, rascando mi tuch, o sea, haciendo nada, pues. Mientras, si quieren poner eso para cotorrear con los amigos de la banda, Bashkis, Bash Onda, o lo hacen directamente. Esas tres, ¿no? Quedarían esas tres formas. Es entre los jóvenes. Maestro, he escuchado también que dicen Bash pasa. Bash pasa. Excelente. Bash pasa, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Chembe ya, solo así, no pasa nada, ¿no? O Mishba'al. Entonces son esas cuatro. Y el que les decía, Ba'ash, Onda. Perdón. Bash Onda, brother, ¿no? Tenemos el inglés, el español y el maya, ¿no? Trilingüe, ¿no? La forma de... son ejemplos claros de cómo la lengua dominante está como que aplastando la lengua maya. Y estamos adoptando nosotros vocabulario, frases. Y pues yo pasé en esa etapa, ¿no? Donde mezclaba mucho el inglés, el maya con el español, ¿no? Pero ya después como defensor, como promotor, como guardianes de la palabra, de la lengua, de la cultura, pues tenemos que tener mucho cuidado en su momento, explicarles nada más, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Profe, Entonces lo que decía, Baash, el Kushtuntech es se puede decir para usted también, es de usted, o hay para... Kushtuntech, y tú y usted, ¿Es ¿a lo qué se mismo? refiere? Sí, y usted, Kushtuntech. Y no Okay. precisamente nada más con el Bishtum. Por ejemplo, me pueden preguntar, Bishabel, y respondo, Hachpalo, y termino, Kushtuntech. Ok, perfecto. Para que el que me hizo la pregunta, pues también yo le pueda
él me pueda responder cómo está, ¿no? Ok. Le pregunta, Bishabel, Beyubel Chanweche, Kustum Tech, y él ya me responde que, Ok. vale. No es irrespetuoso entonces el Kushtuntech. No, el Kustum Tech es la forma de decir, ¿y usted? No, ese no es forma, no es, ajá. Solo si le pone Kustum, solo si le agrega de Kustum Tech, Bash Onda, ahí ya la fregó, ya la echó a perder. No, Kustum Tech, Bash Como el Kiss. inglés, no, maestro. El you se maneja como tú y usted. Algo así. ¿Cuál? No escuché muy bien. ¿Quién estaba? En inglés, el you, ¿qué? o sea, se And maneja you? como tú y usted. You, Sí. Tú la y malla, usted. ¿no? Sí. No se distingue si es No. tú o Si es usted. usted o es tú. Por eso los mayablantes, los mayablantes, tuteamos mucho. Ajá, sí. Porque decimos tú, y no conocemos el usted. Así que a veces, pues, no es por menospreciar a un mayablante, sino que es guardarle el respeto, porque ellos lo tienen. De hecho, vamos a estar viendo unas cosas más interesantes en algunas clases, como por ejemplo, lo busco y no lo busco. ¿Cómo? Lo busco y no lo busco. No, se dice, no lo encuentro. Hay una filosofía poderosa detrás de esa frase. Ajá. Estén preparados y esas dudas que tienen en ese momento, ¿no? Pero es exactamente lo que quería dejar claro, ¿no? Entonces, cuando dice la compañera Bashka Betik, ¿qué haces? Bashka Betik tampoco lleva signo de interrogación porque en el Baash, que sé que es una, para hacer pregunta está implícito en los signos de interrogación. Bashka Betik, y dice, creo que la compañera dijo Tano, Tan y la H, Tik, in, Tuch. O puedes decir Chen, Tan, In, la H, Tik, In, Tuch. Ajá. Bashkabetik, puedo decir Tan, In, la H, Tik, In, Tuch. Una forma más tranquila, ¿no? Pero si quiero ser, nosotros los mayas somos que muy específicos, ¿no? Muy, ¿cómo se le llama? A veces redundamos mucho también y eso no es que en maya, nosotros cuando queremos decir algo en español, le damos muchas vueltitas pensando de que no, la persona a quien le explicamos no le quedó claro. Pero es que yo estoy pensando en maya, pero estoy hablando en español. Ajá, están viendo la diferencia. ¿Y qué pasa con los niños maya hablantes de las primarias que yo los obligo a hablar español? Ellos están pensando en maya. Pobrecitos, ¿cómo terminan esos niños, no? Ajá. Entonces, Bashka Betik, y la frase para bromear, ¿no? Al amigo, a la amiga, ¿no? Al sugar daddy, etcétera. Bashka Betik me dice, ¿qué haces, Bashka Betik? Tan elastic in touch. Estoy rascando mi ombligo, ¿no? No tiene nada que hacer. O también para hacer más, como que, hacerlo como que más con profundidad, ¿no? Con una expresión más arrasando, ¿no? Chen, dice, tan elastic in touch. Pues solo estoy rascando mi ombligo. Entonces son frases de bromeo, de relajeo, que en las comunidades mayas hay muchas familias, abuelos, que les encanta el bashal tan, el cotorreo, el bromear, las chistosadas, los chistes, el bashal tan, etcétera, ¿no? Ok, entonces la duda de la compañera, aquí está, las dos formas de preguntar bromeando. Bashka Betik, ¿qué haces? Si no estás haciendo nada, pues vas a decir Mishba, nada. Podría ser, ¿no? Y aquí se los pongo, ya estaba en la lámina, pero aquí se los pongo. Mishba, Bashka Betik, Mishba. Ajá. Pero en este caso, ¿qué están haciendo todos en este momento? Están en shock. Están estudiando, están tomando una clase. Por ejemplo, ¿cómo sería? Fidelina. Bashka Betik. Fidelina, Bashka Betik. Tan in shock. Tan in shock, pegado. Tan in shock.
Tan in shock o tan in shock, lo vas pegando. La lengua maya tonal, ¿no? Seguimos con esa parte. Exacto, tan in shock. Y si no estás haciendo nada, Fide, Bashka Betty, ¿cómo responderías? Mishbal. Mishbal o Mishba. Ok, perfecto. Qué bueno que dice. Ahí les va, de una vez. Los regionalismos. Así que no se espanten si ven a un amigo de Yucatán por Campeche. Mishbal o Mishbal o Mishba. Hay tres formas, ¿no? Entonces, tome nota, ponla ahí en la nube, en una esquina de la libreta. Son regionalismos, son formas. Ninguna es correcta, perdón, ninguna es mala. Todas son aceptadas en esta expresión. Son regionalismos. Así que no vayan a decir, no, es que el profe me dijo que es Mishba, es con J, no con L, o no lleva J ni lleva L. No, no. Es la riqueza. Yo le digo, la riqueza de nuestra lengua maya, ¿no? El alma, el espíritu, etc. Ok, entonces en este momento, si les pregunto a todos, aquí sería la diferencia, Bashka Betik, Bash, Ka, Beti, ¿qué es? ¿Cuál creen que sería la diferencia entre estas dos preguntas? Bashka Betik, ¿qué es? El plural. Singular y plural. Excelente. Muy bien. Muy bien. Singular y plural. Bashka Betik, me dirijo a una sola persona, como le pregunté, por ejemplo, a Fide, ¿no? Fide, Bashka Betik. Pero si la pregunta va para todos ustedes, para Fero Castillo, para Germán Borges, para Irma, para Juanita Chin, para Dalix María, no puedo hacer la pregunta Bashka Betik. Tiene que ser Bashka Betikesh. Y si quiero ser específico, ¿no? Faro Castillo, Germán Borges, Dali García, Irma Maste, Bashka Betikesh. ¿Qué están haciendo? Y uno por uno, tal vez. Pero acuérdense, ojo también para responder. No vas a decir tan in shock. Tan in shock. Plural. Porque uno va a hablar por todos. Ajá. Tan ac shock. ¿Están viendo la diferencia de responder? Singular vas a decir tan in shock. Plural, tan ac shock-on. El plural también está en el on de nosotros. O-on, nosotros. Aquí no le tome mucha importancia, ya llegaremos para ver la gramática de los pronombres sufijados, ¿no? ¿Vale? Perfecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre el bishtu, bash onda, bash pasa? ¿Sí, Fero? Fero. Sí, cuando dicen el tan akshokon, he escuchado que a veces no le ponen la K a la A, dicen tan ashokon. El plural está en el sufijo del chocón, ¿no? Y en el akat también de la A, akshokon. Muy buena pregunta. ¿Por qué quería dejarlo al final, pero pues vamos a sacarle un poquito más de puntita al lápiz. Ahí les va. Tan, perdón, aquí le faltó es larga, tono alto. Tan, ak, ek, ik. Ahí les va. Uf, ok. Tan akshok, tan ekshok, tan ikshok o puedo dejarlo tank shock. El on es opcional también. Algunos lo dicen, algunos no, para pluralizar. El on, por eso lo puse entre paréntesis. Pero, ojo, a partir de este momento, siendo las 19:33, cualquiera de las tres formas de ak, ek, ik que quieran agarrar, cásense a partir de ahora con ellos. No sé si les gusta más tan ak shock, tan ek shock o tan ik shock. Son regionalismos.
hay personas que nos responden con ac, con ek o con ik. Pero ojo, marco esto porque cuando hablamos de gramática, de buena escritura, de ortografía, nos pide la regla para la escritura de la lengua maya, ¿verdad?, que solo usemos la K. Tank, shoko. Pero ustedes que están iniciando, bueno, la mayoría está iniciando desde cero, no va a poder leer o responder con k. Tak shoko. ¿Cómo? Tak shoko. Oye, ¿y la K? Es que no escucho que suene la K. Tak shoko. De verdad. Tak shoko. ¿Para qué te voy a matar en un semestre? Mejor vamos a usar los regionalismos. Ak, ek, ik. Y ya después sabes que la gramática se usa solo la K y punto. ¿Vale? ¿Dudas, Maestro, preguntas, disculpe. comentarios? Sí, escucho, yo Flor. tenía esa duda en lo que estaba explicando ahorita. De hecho, yo lo manejo así como se lo está diciendo ahorita, tan in shock, tan a shock, tan u shock. ¿Está mal? ¿Cómo? Así pero Así estás... Diferentes pronombres. Sí, estás usando la primera persona, segunda persona y la tercera persona del pero con singular. el tan in shock, o sea, estoy usando ¿cómo se llama? El pronombre subfijado, ¿no? No, pronombre dependiente. Dependiente, Pronombre dependiente. ¿no? In, a, u. Ajá. Pronombre dependiente. Pronombres dependientes, sí. Ajá, pero usted me lo estaba diciendo de otra manera. Y es lo que o sea, no lo puedo manejar así, como que no me sale. ¿Cuál no te sale? ¿Responder tan in shock? Cuando yo te pregunte, ¿Bashka betik? Tan in shock. Pero usted dijo, no sé, gatito, en unas palabras que no iban o sea, que no sabía yo. ¿Cuál sería? ¿Cuál será? El de ak, ek, ik. Los regionalismos. Los regionalismos. Ak, ek, ik. Ajá. Y yo les pedí que se casaran con uno a partir de ahorita para que empiecen a practicar en forma plural. Cuando yo les pregunte, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, no solo precisamente la pregunta de qué estás haciendo. Puedo preguntarte, ¿qué están comiendo ustedes? Bashka hanti, ¿qué es? Ajá. Vas a decir yo te contaría... tan akhantik o tan ekhantik o tan ikhantik, cualquiera de las tres. Estamos comiendo cualquiera de las tres. No sé, decidan ustedes cuál, pero las tres son correctas. Son regionalismos, sí. Formas de expresión. Ok. Sí, ¿Más dudas, preguntas? No las había escuchado. Wow. No, sí, es 9 años recorriendo comunidades mayas. ¿Cuántas cosas tengo que enseñarles? Pero en el tiempo me está... No es suficiente. Sí, para mí es algo nuevo. Por eso voy a crear mi propia universidad maya. Voy. Maestro, Ciencia, filosofía y cultura maya. Esa será mi universidad. Así que maestro. Hey, te escucho, Dalix. Sí, para nosotros que estamos comenzando, me gustaría yo adoptar el AC. Ok, Siento perfecto. que es más fácil para mí. Perfecto, excelentísimo. Por eso yo les di la opción. Ustedes decidan. Pero no me gustaría que el día de mañana, por ejemplo, es que yo tomé clase con un profe, porque algunos me he topado con ellos. Es que el profe me dijo que el AC es el definitivo, el EC es el mejor, el IC no. Para mí, en lo personal, digo, es la riqueza de nuestra milenaria lengua maya, la pureza, lo hermoso, uki'il, usuhuiki'il, ¿no? Sí, la espiritualidad, etcétera, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con esto de otra forma de saludar en maya? Bishabel, Bishawanil, Bishianikech o Bishtun, para amigos, ¿no? Bishtun, Bishtun. Y surgen todas estas dudas, ¿no? Bashkabetik. Yo puedo llegar con un amigo y decirle, Bishtun, Bashkabetik. Ajá. Tan in Hanal, por ejemplo, ¿no? No me fijé muy bien y está comiendo, ¿no? Tan in Hanal. Hanal es el verbo comer. ¿Ah? Tan in Shok. Estoy estudiando. Tan in Meya, verbo trabajar. Tan in Wenel. Wenel no tiene sentido. ¿Qué va a decir que está durmiendo? Tan in Wenel es ilógico. Muchos dicen, Bashkabetik. Tan in Wenel. ¿Cómo voy a responder si estoy Wenel durmiendo? No. Por ejemplo, tan in Tzid, etcétera, ¿no? Ok.
creo que para que yo les pueda, vamos a, no sé si ya tomaron apuntes. Bueno, lo pueden, cuando repitan su video lo pueden hacer. Tan y me ya. Profe, Ay, sí te escucho. y Bashkawalik. ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? Bashkawalik, ¿qué cuentas? ¿Qué dices? Muy buena pregunta. Yo creo que algunos están familiarizados o han escuchado. Bashkawalik. Es que yo lo manejo mucho, Bashkawalik, Bashkatsikbatik. ¿Qué cuentas? Bashkatsikbatik. Muy bien, muy bien. Bishokani, lech, así cosas, así preguntas. Sí, sí, es que hay varias. Bashkatsikbatik, ¿qué cuentas? ¿Qué platicas? Bashkawalik, ¿qué me dices? El aal es decir en maya, el verbo decir, aal, su raíz. Pero cuando lo conjugo, pues bashkawalik, ¿no? Bashkatsikbaltik, tsikbal es platicar. Ajá. Por ejemplo, bashka, ¿cuál más dijo? Bashkawalik, bashkatsikbatik, bashka. Bishanikech. ¿Cómo estás? Se podría traducir así, ¿no? Sí. Bishanikech. Ajá. Pero la forma correcta gramatical es Bishanikech. Nos estamos comiendo muchos la Y. Bishanikech. Sí, en las comunidades dicen Bishanikech. Estamos perdiendo algunas palabras en lengua maya. Entonces es lo que me preocupa mucho, pero aquí estamos, ustedes están aprendiendo de la forma completa. Pero lo van a escuchar en las comunidades y tampoco quiero que vayan, estás hablando mal, ¿no? No tienen la culpa es de muchos que ya quieren adoptar la lengua dominante y ir perdiendo nuestra milenaria lengua, ¿no? Bishanikech, entre otras cosas, para llegar y decir, hey, Malob Ak, Bishabel, Bashka Betik, Bashka Wa'alik, Bashka Tsikbaltik, Bishanikech, Bishawanil, etcétera, etcétera. Surgen varias preguntas, ¿no? Pero los más básicos son los que estamos compartiendo, pero aquí la compañera quiere también expresar eso. Y les decía, puedes responder tan y me ya, estoy trabajando. Tan in hanal, estoy comiendo. Tan in tzib, estoy escribiendo. Tan y, perdón, Tazan dice, tan y shock, ya lo vimos, ¿no? Estudiando. Tan y tan y meya, tan y hanal, tan y tzib, tan y uy, cuando les dije, ¿no? Uy, ajá, tan y uy, estoy escuchando, ¿no? ¿Y jugar, profe? Jugar, perfecto, muy bien. Si tienen algunas preguntas, ya quieren ir jugando, tan y basha, tan y basha. Hey, bashka betik, tan y basha, estoy jugando. Y la palabra esta es muy, ¿cómo se los explico? El chen es como una expresión de cortesía, de cortés, podríamos decirlo, porque muchas veces están muy alegres, muy emocionados. Hey, Bashka Betik, chen tan in basha, chen tan in uy, chen tan in shock, chen tan in, le agregan el chen tan in, me ya. Solo estoy trabajando, pero el chen le da como un toque. Entre mayablantes lo entenderíamos, ¿no? Pero lo que les explico entre esto es que le da ese toque de amabilidad, ¿no? Porque si llego, hey, Bashka Medik, Tani, uy. Aunque me estoy riendo, feliz, pero tu cara te delata que me estás respondiendo de mala gana. Y yo como mayablante quiero ser cortés contigo. Hey, Bashka Medik, Chentani me ya. Hasta mira la forma, cómo se escucha el sonidito. Chentan y me ya. Wow, wow, wow. Entonces, el chen, si lo quieren, es opcional, ¿no? Tomen nota, el chen es opcional si lo quieren agregar en el momento. Cuando alguien les marca hasta por teléfono, se puede escuchar, ¿no? En la voz. Hey, Bashka Betik. Tan inhanal. Ajá, tan inhanal. Tan ahanal. Ha, bey. Sí, así es. Pero si la persona, hey, Bashka Betik. Chen tan inhanal. El chen, entiendo yo que el chen ya está de buenas, ¿no?
etc. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta con el bist du? Que hoy nos tocó ver esa parte, la última parte de saludos y despedidas. ¿Dudas, preguntas? Ajá. Yareni. Entonces el chen, cuando estamos o sea, de buen humor, se utiliza en lugar de tan. No, no, no. El tan no se pierde. No, Solo voy a decir chen tan y hanal. Chen tan y hanal. Chen, tan, in, hanal. Solo le agrego el chen. Solo el chen, pero la estructura gramatical siempre es tan, in, estoy yo. Estoy yo, vayan jugando. Tan in, hanal. Tan in, uy. Tan in, shock. Tan in, aquí también. Para que se vayan empapando de vocabulario. Tan in, sikbal. Sikbal es platicar. Hey, Bashka Betik. Váyales jugar. A jugar. Pero aquí mira, nadie me había observado, no puse el in. Tan in, vaya. Muy bien. Si no hay preguntas, pues después de hacer saludar a Bishawanil, Bishabel, Bishanikech, Bishtun con los camaradas, ¿cómo? ¿Dónde se fue esto? Aquí está. ¿Cómo? Bueno, de responder ya les dije, Chembeya o Mishba'a o de otra alguna forma. Bishtun, Chembeya, Mishba'al. Esa es la respuesta directa del Bishtun cuando te preguntan, ¿qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasiones? ¿No? Cuando dice, ¿qué onda? ¿Qué pasiones? Etcétera. Y para despedirme, utial abin, o para despedirse, pues, puedo decir malo, bueno, malo, pero tenemos también que ponernos esa expresión. Malo, bueno, feliz, ya nos estamos despidiendo. Ok, el famoso malo es el ok en inglés. Pero ¿qué decimos? ¿Qué dicen los mayas cuando dicen taxamal hasta mañana? En lugar de decir ok, ¿qué dicen? Taxamal, ok. Ay, Dios mío. Taxamal hasta mañana. Ok. Ya deja de decir ok y a partir de hoy di ma'lop, para que se quite el ok. Se vaya quitando. Porque hacen en español, ¿no? Entonces nos vemos en la noche para la cena. En vez de decir, está bien, perfecto, excelente. ¿Qué dices? Ok. A partir de hoy di ma'lop. Nos vemos al rato en la clase. Ma'lop. Suena, ok. Oye, mira, ya me están contagiando. Hasta yo estoy diciendo, ok. Ma'lop. Kanantaba. Cuídate. Para despedirse también es muy bonito escuchar Kanantaba. Aquí, habían 3 formas también. Uno de estos es Kanantaba. Puede terminar con J, puede terminar sin J o puede terminar con doble A, acento en la primera A. Kanantaba. Yo creo que ya se los había compartido, pero ya después alguien me lo recuerda del grupo y se los paso, ¿vale? Podemos decir Taksamal para despedirse. Hasta mañana. Aquí está. Lo marco de azul para ver dónde estamos, ¿no? Taksamal. Hasta mañana. Taksamal, tono alto, por favor, larga tono alto. No es taksamal. Si fuera solo una A, va a decir samal. Si fuera larga, baja, va a decir samal. Y no es samal, ni es samal, es samal. Taksamal. Hay una pequeña diferencia ya. O puedo decir tak tulak kim. Hasta luego. Otro día. Solo kin es día, es sol. Tulak es otro. Tulak. Kin. Otro día. La traducción muy literal. Tulak kin. Otro día. Otro sol, ¿no? Porque ellos la observación de los ciclos, el movimiento del sol. ¿Qué tiene que ver sol ahí otro día? Pues hay mucho de qué hablar, ¿no? O takkakat.
tak ka'at. Hasta al rato o más al rato. O en un rato. Tak ka'at. Nos vemos en un rato, ¿no? O podría ser tak lunes, tak enero. O bueno, nos vemos tak enero, kananta ba. Tak samal, kananta ba. Por ejemplo, nos vemos el lunes. ¿Cómo podríamos decir? Para despedirnos hoy la clase. ¿Cómo vamos a decir? Tak Monday. Tak Monday. Tak Monday, tak Monday, ¿no? tak lunes, kananta ba. Por eso siempre cuando termino la clase. Kananta ba esh. ¿Cuál es la diferencia de kananta ba y kananta ba esh? A ver qué ella entendió. Plural. Excelente, eso me encanta. De lograr identificar singular, plural. Famoso esh, ¿vale? O también puedo decir kashiktech utsil. Kashiktech utsil. Que te vaya bien. Ajá. Pero no es la canción. Ojalá que te vaya bonito. No metan. Bueno, si lo paso en maya, ¿no? Kashiktech utsil. No sé, etcétera. Bueno, es momento de cantar, pero así puedes aprender maya, ¿no? Kashiktech utsil. Que te vaya bien. Ajá. Y estas son frases, oraciones que nosotros podemos usar para despedirse, ¿no? Perfecto. Un hombre y una mujer que quieran leer. Miguel Ángel. Primero participa Miguel Ángel, después vamos con Victoria Baeza. ¿Ok? Ok, primero Miguel Ángel, te escuchamos. Leer todo. Malop, kanantaba, taksamal, taktulakin, takkakat, taklunes, kashiktech utsil. Muy bien. Vamos con Victoria Baeza. Malop, kanantaba, taksamal, taktulakin, taka akat, tak lunes, kashiktech utsil. Utsil. Kashiktech utsil. Utsil. Muy bien, ¿no? Perfecto. Ok, vamos aquí vamos con Fidelina. Malop, kanantaba, taksamal, taktulakin, takkaakat, tak lunes, kashiktech utsil. Excelente, muy bien, muy buena pronunciación. La glotal nada más te medio fallo, pero ahí está. Lois y Kamal, por favor. Malo, kanantaba, taksamal, taktulakin, takkakat, taklunes, luego kashiktech utsil. Muy bien. De la familia Castillo, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere leer? ¿Quién es la elegida para hoy? Escuchamos. Malo, kanantaba, taksamal, taktulakim, takkaakat, taklunes, kashiktech utsil. Muy bien. Kashiktech utsil. Ok, muchos están ahí nada más. Ok. Marta Chuk, para cerrar, ¿te escuchamos? Tu micrófono, por favor. Malo, kanantaba, taksamal, taktulakim, takkaakat,
tak lunes, kashik tech utsil. Excelente. Muy bien. Desactivar el micrófono. Muy bien. Entonces, en resumen, tenemos estas tres clases, ¿cómo se llama? Saludos y despedidas, ¿no? Aquí estaba con el malo. Ah, ok, te escucho. Una duda, perdón, antes de que pasara a las despedidas. Puso que era Utial Abin, ¿no? ¿Qué significa? Porque aquí todo el mundo que se va dice Timbin. ¿Qué diferencia hay entre Utial Abin y Timbin? Bueno. ¿Es lo mismo? ¿Es un regionalismo? ¿O a lo mejor se lo digo a alguien y estoy siendo irrespetuoso? No. Al contrario, ahí va. Ok, vamos aquí. Muy buena pregunta para que todos también podamos ver la diferencia, ¿no? Utial Abin. ¿Y el otro, cómo dice? Timbin, solamente escucho que dicen. Ok. Perfecto. Vamos a desmenuzar esto. Utial significa para. A es el pronombre dependiente de la segunda persona. El in es el primero y el a es de la segunda persona, de tú, ¿no? Entonces, para tú, no tiene sentido esto, para tu ir. Si lo traduzco literal va a decir para tu ir, porque el verbo bin es ir. Pero si interpreto la oración utial abin, para irte o para despedirte. Por eso yo lo tenía puesto. Utial abin, para despedirte, ¿no? El verbo bin es el ir. Por eso cuando dicen tin bin, la forma correcta es tan in bin. El tin se comieron la doble A larga, tono alto, y solo usaron la T, lo pegaron con in y pusieron bin. Tin bin debería ser tan in bin. Me estoy yendo, ya me voy. Ajá, tan in bin, ya me voy. Es como que la clase, malo tú. Tan in bin, ya me voy. Ajá. Utial abin, pues puse ahí para despedirse, para irse. Utial abin. Por eso así lo traduje, lo interpreté. Y pues son las despedidas, para irse. ¿Qué puedo decir en maya? Utial bin, para despedirme o para irme. Fue cuando usé entonces taxamal, taklunes, kanantaba, taktujel king, otro día. Shiktech utzil, que te vaya bien, etcétera, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Preguntas? ¿Perdón? Maloptun, ¿qué quiere decir? Ok, muy buena pregunta. Yo creo que lo dice mucho, pero el tun, el malop sé que es bien, pero el tun. Uy. Poderosa expresión. Ay, perdón. Una poderosa expresión de malotum, como cortesía, algo cortés, perdón, para decir, acuérdense que malo es el famoso ok, ¿no? Del inglés. El tun puedo interpretarlo como entonces. No tiene sentido en español. Bueno, ¿por qué lo mezclo con inglés? Ajá. Está bien. Esa es una traducción literal. Está bien, entonces, como que enfatizar mi ida, ¿no? Malo tú. Ah, malo tú. Ok, entonces. ¿De qué otra forma podrías interpretar el malo tú? Que tenga un poco sentido en español. Está bien. Entonces, está bien. Solo es cambiar la posición, ¿no? Pero el malo tú es una muy bonita expresión cuando para enfatizar algo. Ajá. Por ejemplo, pero no vayas a faltar en la noche, tal vez una fiesta. Malo tú.
Ok, entonces es que no voy a faltar. Ya me voy. Malotún, Tanibín. Ya me voy. Okay, es como entonces, cuando decimos, está bueno, o algo así. está bueno. maestro. Está bueno, exacto. En español es esa palabra, pero en español siento que no tiene, bueno, en lo personal no sé cómo lo vean ustedes, no tiene mucho poder, pero en maya siento como que es muy, ay, no sé cómo expresarles todo esto, pero es otro sentimiento, otra emoción. Malotún. ¿Vale? Preguntas, dudas, muy buena, cópienlos, lo pueden, por favor, empiecen a usar todas esas pequeñas frasecitas. Aplíquenlos. Si tienen algún amigo en el Face que hable maya, rétenlo, hagan sus retos allá. Bishtum, Bishabel, etcétera, ¿no? Bash Uchi, Bash Kawalik, etcétera. Ok, vamos a dejar esto. Y regresamos. Aquí estaba. Aquí. Ok. Perfecto. Entonces, les decía. Aquí estábamos con el... Ay, nos quedó pendiente nada más para cerrar el día de hoy, con el pluralizador. Ajá. Para pluralizar en maya necesitamos el o. Solamente se añade el pluralizador o a la palabra que se quiere pluralizar. En este caso, tenemos chiliptzib, que significa lápiz. ¿Cómo pluralizo lápices? Solo le agrego el o. Chiliptzib lápices. Chiliptzib, lápiz. Chiliptzib lápices. Chiliptzib, larga tono alto. Ok. Abrimos. Si ya copiaron. Aquí nos dice la lámina. ¿Cómo pluralizar las palabras del vocabulario anterior? Bueno, aquí teníamos unas palabras. Vamos aquí. Sorpresa. Vocabulario. Ok. Entonces, si pueden hacer una captura de pantalla o un, ¿cómo se llama? Tomarle foto. La tarea para hoy va a ser nada más pluralizar todas estas palabras, su soltán o su vocabulario, ¿vale? Si no lograron, ahora se los envío en el grupo. Hago la captura de la pantalla y se los envío en el grupo. Entonces, homework, bueno, no sé si entró Armin hoy. Armin, pues, como decía, él es un alemán, está aprendiendo maya. Ya sabe un poco de maya, quiere reforzarlo y decidió tomar la clase. Entonces, te va a tener muchas dudas. A veces yo tengo otros grupos, etcétera. A veces ya es demasiado tarde cuando veo el mensaje, ya no pude responder. Si pueden algunos, excelente el compañero ahí que respondió en inglés. Felicidades, porque nos está ayudando mucho, ¿no? En esta parte. Perfecto. ¿Dudas? ¿Comentarios? La tarea entonces es pluralizar nada más la lista que les voy a enviar. ¿Cómo pluralizar? Si tienen alguna duda, yo les puedo... Vamos a hacer un rapidito, vamos a pluralizar uno de una palabra. Ok. Mis gato. ¿Cómo pluralizo gato? Listo. Gatos. Mis. Escoba. ¿Cómo pluralizo escoba? Miso. Miso. Larga, por favor. Larga, alta. Tono alto. Miso. Ok. Y estaba también allá. Bueno, aprovechando los minutos. Qué bueno. Creo que ya está en el Mayakche. Aquí viene lo bueno. Mayakche es mesa. ¿Cómo pluralizo Mayakche? Mayakche. Para decir
Solo OB. Solo voy a agarrar OB. Solo la E, O y la B, porque ya termina con la vocal y una glotal, ¿vale? Muy bien. Ajá. Y lo mismo pasaría con G. G es huevo. ¿Cómo podemos decir huevos? Solo agarro la O y la B también. ¿Por qué? Porque ya termina con la glotal y con una vocal. Ujú. ¿Vale? Haas, plátano. ¿Cómo digo plátanos? Hasop. Hasop, plátanos. Muy bien. Ajá. Perfecto. Ajá. Cynic, hormiga. ¿Cómo digo hormigas? Cínico. Cínico. Es larga, por favor. Tono alto. Cínico. No es cinicop, cinicop, cinicop o cinicop o cinicop. No son cínicos. Son cínico. Cínico. Perfecto. Muy bien. Entonces, para pluralizar es en maya, es lo único que tenemos que hacer. Agregarle op, pero si termina en glotal, como G, que es huevo, y mayakche, solo agarro el op. Perfecto. Pues hachki makiwol, qué alegría, hachki makiwol. Tak lunes. Kananta baesh, umpel mek, un abrazo, umpel nohoch, nohoch grande, umpel nohoch mek, ti talakalesh, para todos ustedes. Kananta baesh, tak lunes. Kananta ba. Tak lunes. Tak lunes. Tak lunes. Tak lunes. Tak lunes. Kanantaba. Tak lunes.